Filadelfia, Atlanta, Detroit son algunas de las ciudades que van a llamar la atención, obviamente porque la elección en esos lugares, en los estados a las que representan estas ciudades, están muy reñidas y la verdad es que hubo muchas amenazas hacia las personas que trabajan en el recuento de los votos. De hecho, hay lugares donde han tenido que poner vidrios antibalas, los tuvieron que reforzar las medidas de seguridad. A otras personas que trabajan en el proceso electoral los han mudado y han puesto vallas. Digo, hay una situación marcada de tensión. Pasó en la elección pasada que han atacado estos centros de recuento de votos, han tratado de impedir el recuento de votos y por eso, para esta elección, se están tomando todas las medidas de seguridad. Muchos de estos trabajadores vienen pasando hace muchos meses situaciones realmente estresantes, porque los vienen amenazando, les vienen generando campañas judiciales en su contra. Bueno, por eso el temor y la preocupación de lo que pueda pasar en estos estados clave. A horas de las elecciones en Estados Unidos, los funcionarios de los estados más competitivos se preparan para la desinformación, las teorías conspirativas, las amenazas y la posible violencia. En Filadelfia, Detroit y Atlanta, tres de los blancos favoritos del expresidente Donald Trump para las falsas denuncias de fraude electoral, las autoridades reforzaron sus operaciones para evitar que se repita el caos del año 2020. El almacén de recuento de votos de Filadelfia está ahora rodeado por una valla rematada con alambre de púas. En Detroit y Atlanta, algunas oficinas electorales están protegidas por cristales a pruebas de bala. In the building where we do the actual work, here on the boulevard, we've replaced all of our first floor windows with bulletproof windows. We have updated our security camera system. We have updated the number of security plainclothes as well as uniformed. And we're just making sure that we're all safe. I think he's the type of person that thinks that he can easily intimidate Detroiters because we're a predominantly black city. But we're not intimidated by him at all. And I think we proved that in 2020 when they tried, him and his group of friends, I guess, supporters, they tried to intimidate Detroiters as we were counting the ballots at TCF. But we aren't intimidated by him at all. En Wisconsin, los trabajadores electorales recibieron capacitación sobre técnicas de desescalada y se han organizado los centros de votación para que los trabajadores tengan rutas de escape si son amenazados por manifestantes. En Arizona, epicentro en 2020 de acusaciones falsas de los republicanos sobre votaciones fraudulentas, el secretario de Estado está trabajando con funcionarios locales sobre cómo responder a la desinformación, incluidas imágenes ultra falsas de supuestos fraudes. My concerns are not with the administration of the process. I'm very confident in that process. But I am concerned and hopeful that our country will accept whatever the outcome of this election is in a peaceful and a unified manner. Mientras las encuestas de opinión muestran que el republicano Trump y la vicepresidenta demócrata Kamala Harris están empatados de cara a la votación, los funcionarios sostienen que hay una cosa que no pueden predecir ni controlar: lo que Trump y sus aliados podrían decir la noche de las elecciones mientras aún se están contando los votos. Every day we receive threats from people calling saying, I know you're going to steal the election, or people calling or sending emails or voicemails, or in some cases even showing up on our homes to threaten us or to scare us. Los funcionarios electorales de ambos partidos afirmaron que se están preparando para una repetición de lo ocurrido en el año 2020, cuando Trump y sus abogados presentaron acusaciones falsas sobre el envío de boletas a altas horas de la noche y máquinas manipuladas en un intento de revertir su derrota. A raíz de esas afirmaciones, los funcionarios electorales de todo el país han sido objeto de amenazas y acoso por parte de seguidores de Trump, convencidos de que las elecciones fueron robadas. Now it is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy.
And after this, we're going to walk down, and I'll be there with you. We're going to walk down. We're going to walk down anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol. USA! 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 I think January 6, 2021 really underscored how far people will go in furtherance of a lie to overturn valid election results. And so that should be really a warning signal to all of us that until we see leaders across the board denounce categorically those types of efforts, that we have to assume they will continue and be prepared for that, unfortunately. La campaña republicana no respondió directamente a las preguntas sobre los planes de impugnar los resultados. En un comunicado, la asesora principal de la campaña y del Comité Nacional Republicano sostuvo que su partido había reclutado a 230.000 observadores electorales, trabajadores electorales y expertos legales para aportar transparencia y rendición de cuentas a estas elecciones. A lo largo de su campaña, Donald Trump repitió la falsedad de que ganó en el año 2020, al tiempo que ha señalado que impugnaría una posible derrota ante Harris. All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Los funcionarios electorales dicen que uno de sus mayores temores es un resultado muy ajustado, en el que dependerá de las papeletas judiciales por un pequeño número de votos en disputa. El Comité Nacional Republicano presentó contra los funcionarios electorales decenas de demandas que impugnan diversos aspectos del proceso de votación, una medida que los demócratas consideran un preludio a la impugnación de una posible derrota. Los observadores electorales republicanos que supervisan la emisión y el recuento de votos han sido entrenados para ser agresivos en el escrutinio del proceso y sus filas están llenas de activistas que todavía niegan los resultados del año 2020. Las tensiones son especialmente agudas en Filadelfia, Atlanta y Detroit, importantes centros de votación demócrata en estados clave. Trump los acusó de permitir fraude electoral en el año 2020 y lo ha vuelto a hacer desde el inicio de esta campaña. El director de operaciones de Detroit para votación en ausencia y proyectos especiales sostuvo que la ciudad se está preparando para posibles disturbios en la planificación con la policía local y los funcionarios federales. Su sede electoral ha sido reforzada con guardias armados y vidrios a pruebas de bala. El recuento de votos por correo se ha trasladado a un lugar más seguro en el centro de convenciones. En 2020, los partidarios de Trump intentaron interrumpir el proceso golpeando las ventanas y gritando «detengan el recuento». Trump también mencionó a Detroit, la ciudad con mayor población negra de Estados Unidos, y afirmó que el resto del país se convertirá en Detroit si gana Harris. Filadelfia ha revisado el recuento de votos desde que las demoras en el año 2020 crearan una oportunidad para que Trump y sus aliados difundieran teorías conspirativas para que sus partidarios atacaran a los funcionarios electorales. En la noche de las elecciones del 2020, Trump se declaró ganador después de que los primeros resultados lo mostraron a la cabeza, a pesar de que aún quedaban miles de votos por contar en Filadelfia. Con la elección en juego, la ciudad tardó 5 días en contar suficientes votos para dejar en claro que Biden había ganado en Pensilvania, lo que le permitió ganar la Casa Blanca. Desde entonces, la ciudad trasladó sus operaciones electorales a un almacén protegido por una valla remota con alambre de púas a 24 kilómetros del centro de convenciones de la ciudad, donde se contaron las papeletas hace 4 años mientras los manifestantes se juntaban en el exterior. En Pensilvania, a diferencia de otros estados, la ley estatal
prohíbe a los funcionarios electorales comenzar a trabajar en el recuento de votos hasta las 7 de la mañana del día siguiente de las elecciones. Por su parte, otro de los lugares clave en la elección de los Estados Unidos, Michigan, aprobó en el 2022 una ley que permite el procesamiento previo de las papeletas de voto por correo. Los trabajadores electorales de Detroit tienen ahora 8 días para verificar y escanear los votos. En el condado de Fulton, de Atlanta, la zona más poblada del estado de Georgia, y con una población mayoritariamente negra, las autoridades se están preparando para recibir información errónea a favor de Trump. En el año 2020, el abogado de Trump acusó falsamente a 2 trabajadores electorales de Georgia de contar votos ilegales, lo que desencadenó amenazas de muerte contra ellos y alimentó las afirmaciones falsas de que Trump había ganado el estado. Since 2020, there's definitely been a much bigger coordination between having an elections security plan and working with local law enforcement, just to be prepared for everything. Not necessarily that we expect anything to happen, but just to be ready if anything does happen, and so that the poll officials can feel safe, our staff can feel safe, everybody can be prepared for any situation. We recognize these threats aren't really against us, they're against democracy. They're against this idea that we should trust and respect the will of the people. And that's what we sign up to defend every day.